Recientemente, el 28 de febrero se puso el acceso público en la web de la actualización. Sí. Allí tienen todos los números sí, allí de los detenidos, desaparecidos. Ahí lo que tenemos es la primera parte, que es la introducción, que digamos que explica el trabajo hecho por el equipo y de historiadores, que es coordinado académicamente por Álvaro Rico. Y bueno, en este momento trabajamos 10 personas en la investigación que están allí, bueno, los nombres y todo eso, pero además de eso se explica la metodología utilizada y las diferentes secciones que tiene esta investigación. La primera refiere a operativos represivos contra organizaciones políticas del Uruguay y de organizaciones políticas que operaron en Uruguay que tienen detenidos o muertos en Uruguay como montoneros, ¿no? Y otras uruguayas, las otras uruguayas, Partido Comunista, NS, GAU, PDP, PCR, no me quiero olvidar de ninguna, porque después MLN. Ahí están los operativos represivos de todo el periodo, ¿no? Con detenidos, muertos y detenidos desaparecidos. Después tenemos la segunda sección, que es asesinados políticos, 1973-1985, donde están las fichas individuales. Nosotros tomamos dos dimensiones, la dimensión individual para rescatar al militante, a la persona, y la dimensión colectiva que tiene que ver con los operativos represivos. Después, bueno, allí también hay cronología y hay cuadros y están los números. Después está la tercera sección, que es detenidos desaparecidos, que la novedad es esta que te contaba del orden cronológico y de la desaparición de la división por países. Después está una cuarta sección que tiene que ver con niños y adolescentes secuestrados, bueno, algunos, la mayoría recuperados, pero 3 no, y después 4 no. Y después tenemos la sección de los NN aparecidos en las costas uruguayas, ¿no? Que allí tenemos los identificados, los que han podido ser identificados, que en el 2012 lograron identificarse más, pero ya había algunos identificados, y los que todavía no pudieron identificarse. Eso es todo lo que trae, con anexos documentales en algunos casos. Se accede a través de la página de la Secretaría, csdh.gov.uy. Ahí también está el informe de arqueólogos, el informe de los archivólogos y el informe de la unidad de investigación en la página principal y el informe de historiadores, que es el que estamos hablando ahora. Esta es una investigación que se desarrolla en el marco del convenio entre Presidencia de la República y la Universidad de la República, en donde también trabaja el equipo de antropólogos y, bueno, y el equipo de historiadores en la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente. La investigación que nosotros abordamos refiere al periodo, en principio refirió la primera parte de la investigación, digamos los primeros años en que nosotros comenzamos, que fue a partir del 2005, primero refirió exclusivamente al periodo 1973-1985 y sobre la dimensión de la detención y la desaparición. Posteriormente, ese periodo se amplió tomando desde el año 1968 al año 1985 y se incorporó la dimensión también del asesinato político. Digamos que ese es el marco general de la investigación. Nosotros allí lo que hacemos es trabajar con archivos, con producción documental de ese momento, del Estado uruguayo en ese momento. Tuvimos acceso al archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, a los rollos microfilmados del Ministerio de Defensa Nacional que se encontraron en el periodo de la administración de Susana Berruti, que todos ellos están depositados en el Archivo General de la Nación. Nosotros trabajamos con algunos de esos rollos que refieren a la temática que abordamos, y también tuvimos acceso al Hospital Militar, al depósito pasivo de fichas de historias clínicas, y además trabajamos también con archivos personales y archivos de prensa, bueno, archivos que están radicados en la Facultad de Humanidades, Migraciones, Dirección Nacional de Migraciones, Ministerio de Relaciones Exteriores, Archivo Nacional de la Memoria en Argentina, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en Argentina también, Archivo del Terror de Paraguay. O sea, manejamos casi, digamos que recorrimos en todo este tiempo cerca de 35 archivos. Y de allí, bueno, nosotros, y además incorporando después los testimonios
que estaban, ya existían, bueno, fue que nosotros empezamos como a construir esta investigación, a armar esta investigación. No es la reconstrucción de una historia oral, sino con fundamentos científicos, sí, en el sentido de que fueron a fuentes. Fuimos a fuentes documentales, sí. Y casi todas del Estado. Casi todas del Estado, y enfocando hacia la represión, desde la represión. Nosotros hacemos esa salvedad, ¿no? Porque la producción documental desde el Estado tiene sus complejidades en la época de la dictadura, incluso también antes tal vez, pero tiene sus complejidades porque, bueno, como todos los documentos, uno no puede decir que los documentos son la verdad, ¿no? Uno tiene que contrastarlo también con otras fuentes, con testimonios. Puede ser que puedan haber sido inventados o deformados. Y sí, puede ser que se hayan omitido cosas, digo, hay como diferentes niveles ahí en la producción documental del Estado, entonces sí, puede haber omisiones, puede haber cosas que no se dicen, pueden haber, sí, también mentiras. Era común que a los presos se les inventara cierta historia, ¿verdad? Sí, o por ejemplo, sobre todo se construía un discurso cuando los organismos internacionales solicitaban información. Entonces ahí el Ministerio de Relaciones Exteriores, que era quien informaba, construía un discurso que no se correspondía con lo que estaba sucediendo, que es lo que tengo más en mente ahora, ¿no? Después, claro, pero ya estaríamos en otro tema, ¿no? Cómo funciona el Estado terrorista, digamos, ¿no? Que tiene como una parte que es legal y como otra parte que funciona casi en la clandestinidad, en el secreto. Entonces ahí las órdenes verbales también existen y no quedan por escrito, la autonomía de algunos grupos operativos también, y eso es como un rompecabezas, digamos, ¿no? Cuando uno accede a los archivos del Estado, es como un rompecabezas. No es que uno vaya a encontrar un documento donde clarifique todo, ¿no? Que uno tiene que ir armándolo con el propio conocimiento acumulado, con testimonios de otras personas, con lo que uno va sabiendo, bueno, con archivos de las organizaciones, que también trabajamos con algunos archivos de organizaciones políticas, y uno ahí va armando ese rompecabezas y puede ir contrastando cosas, ¿no? ¿Se puede decir que la propia dictadura documentó su historia en gran medida? Sí, más allá de que tal vez esa no fuera la intención, pero el Estado produce mucho documento escrito y lo repite mucho, ¿no? Y además es una forma de cubrirse entre sí, en cualquier Estado, ¿no? Entonces esta no es la excepción tampoco. Hay mucha documentación que a veces parece que no dice nada, pero dice porque hay una firma que importa o porque está hablando de algo que nos remite a otra cosa que sucedió. Entonces, la mirada de ahora incluso no es la misma mirada de ese momento. Entonces, cosas que pueden resultar que podían suponer que no generaban ningún peligro para ese momento, para la dictadura, bueno, mirado desde el hoy, han sido de utilidad muchos documentos, ¿no? La tarea cumplida, los datos recogidos, el panorama ya dominado de alguna manera por ustedes, ¿qué les permite sacar de conclusiones en cuanto a magnitud? Bueno, nosotros son universos, el de detenidos desaparecidos y el de asesinados políticos, son universos que no pueden considerarse cerrados, ¿no? En la medida que todavía existen denuncias, que están en investigación, y en la medida que hay casos que no se han podido confirmar, porque no se ha podido establecer en qué circunstancias muere, dónde muere, cuándo muere, ¿no? Nosotros hasta el momento confeccionamos fichas de 192 desaparecidos y de 124 muertos, asesinados políticos en el periodo 1973-1985. Más, tengo la fecha ahora, la cifra exacta, de más 78, y tendríamos que hacer la suma, asesinados en el periodo 68-73, que nos da un total de aproximadamente 410 víctimas directas con resultados
trágicos, digamos, fatales del terrorismo de Estado. Eso, a su vez, también la investigación nos permitió ver otras cuestiones que no se refieren exclusivamente, porque nosotros no solamente estudiamos el caso personal y confeccionamos las fichas, sino que también abordamos los operativos, o sea, los contextos en que se producen esas detenciones, desapariciones y asesinatos. Eso también nos permite ver una dimensión que aún no está incorporada, pero que es muy importante, que es el de la detención, la del encarcelamiento prolongado y la tortura. Y bueno, y es realmente impactante, porque no debe haber personas, no sé, muy pocas que no hayan sido afectadas de una manera u otra en el Uruguay por el terrorismo de Estado. Porque, digo, hay documentación a la que nosotros accedimos en el 76, donde dan una cifra de detenidos, que no son todos procesados, que nos permite hacer una proyección y decir, bueno, sí, es cierto, debe haber aproximadamente cerca de 25.000 detenidos políticos, no procesados, ¿no? O sea, procesados hubo una menor cantidad, pero ya la detención por un día implicaba una ruptura de la... En el 76 hay una documentación que está que se puede acceder, que nosotros la publicamos, donde hay un informe de OCOA, del órgano coordinador de operaciones antisubversivas, donde, bueno, dice hasta la fecha, tantos procesados, tantos detenidos políticos, y en el 76, y después la dictadura siguió hasta el 84 y siguieron habiendo operativos y detenciones. Entonces sí, es una dimensión, es lo que nos permite hablar del terrorismo de Estado, ¿no? No fue una cosa acotada, digamos. En realidad hasta su último día, ¿no? Hasta su penúltimo día. El caso de Rodríguez. Y bueno, ahí está, es uno de ellos. Hasta sus penúltimos días, sí. ¿Se puede hacer un juicio sobre cuál era la represión más extendida? O sea, se detenía, se torturaba, se detenía y se procesaba, aún con las características que ellos tenían de ese tema. En Uruguay, la estrategia represiva fue el encarcelamiento y la prisión prolongada, sin duda, ¿no? Los números muestran eso. En general, lo que nosotros pudimos ver es que lo que sucedía eran las detenciones en el marco de unas medidas prontas de seguridad que nunca fueron explicitadas, ni uno sabe, pero siempre es en el marco de las medidas prontas de seguridad que se hicieron durante toda la dictadura. Se detenían y eran conducidos a unidades militares, donde pasaban un periodo de tiempo X, el que ellos consideraban necesario, en calidad de desaparecidos. O sea, los familiares podían suponer que estaban en esa unidad militar, pero nadie les confirmaba eso. En ese periodo era que sucedía la tortura, los interrogatorios más fuertes, los plantones, los submarinos. Y luego, una vez concluido, cuando ellos consideraban que estaba como concluida esa primera parte, era cuando se le daba intervención a la justicia militar. Y ahí sí era como el blanqueo, digamos, se levantaba la incomunicación. Eso podía ser 10 días, 3 días, un mes, 6 meses, un año. Rotaban, iban a distintas unidades, los venían a buscar de distintos organismos. Y esa era la dinámica que fue funcionando y que cada vez se fue aceitando más, me parece, ¿no? Y que tiene como su punto en el 75, empieza como un salto cualitativo. Esa era la dirección de la pregunta que le iba a hacer. ¿Cuál fue el momento pico de las detenciones? Y hay varias como oleadas represivas, ¿no? Contra diferentes grupos, pero sin duda el 75 con la Operación Morgan, ¿no? Con el comienzo de la Operación Morgan, es cuando, bueno, los servicios de inteligencia actúan coordinadamente, se dan detenciones masivas, torturas masivas, desapariciones y muertes, y hay un salto cualitativo en la represión, que después se continúa, ¿no? Después se continúa, porque bueno, después suceden cosas en el 77 también, en el 78 también. Bueno, el Plan Cóndor además empieza a funcionar mucho más aceitadamente, que en el 75 se firma, antes tenemos antecedentes de Cóndor, pero es como que ahí empieza como la cuestión más aceitada de estos mecanismos secretos del Estado, digamos, ¿no? Y sí, sin duda ahí es una fecha clave. Creo que debe haber sorprendido a muchísima gente, ¿no? Porque bueno, ahí empieza a avanzar. Entonces, si antes era solamente aquellos grupos que ellos consideraban que eran, bueno, los grupos que
que se habían señalado, ¿no? El MLN, OPR, después fue PDT. Bueno, esto empieza a atacar a otras zonas de la sociedad y bueno, las detenciones sindicales, estudiantiles, con más saña y además tratando de desarticular cualquier tipo de relacionamiento social que pudiera generar solidaridad, resistencia, ¿no? Trataban de desarticular todo aquello que supusiera un peligro para el gobierno de ese momento, que un peligro era cualquier cosa, ¿no? Concretamente, ¿a qué uruguayos o a qué sectores uruguayos le complicó la vida el Plan Cóndor? ¿O fueron víctimas del plan? ¿A qué sectores uruguayos? Sí, ¿cuántos fueron? Si se sabe, si los trajeron de Argentina. Bueno, nosotros en esta etapa, uno de los cambios que hicimos con respecto a la etapa anterior fue que tiene que ver con la pregunta, ¿no? Fue que no dividimos más por país. O sea, nos resultaba artificial. Nosotros antes teníamos, bueno, un orden alfabético de las fichas de los detenidos desaparecidos y dividido por países. Nosotros, en el correr de estos años, nos dimos cuenta que eso nos resultaba artificial. Era como un marco que no podía dar cuenta de lo que era el Plan Cóndor. Entonces, ordenamos cronológicamente, lo que permite visualizar las oleadas represivas y a su vez permite dar cuenta de cómo sucedían en forma simultánea o casi simultánea en Argentina, sobre todo en Uruguay, y entonces eso da también cuenta del Plan Cóndor, porque no es solamente aquellas personas que fueron detenidas y desaparecidas, que de repente eran detenidas en Argentina o en Uruguay, eran trasladadas a Brasil, a Paraguay, acá no, o sea, a nosotros eso nos empezó a resultar artificial. ¿Dónde desapareció? ¿Dónde fue detenido? ¿Dónde fue secuestrado? ¿Quién lo vio? No podíamos dividirlo por países. Y por otro lado también, la documentación da cuenta de cómo el flujo, ¿no? Tenemos que recordar que los uruguayos emigraron mucho hacia Argentina, porque en ese momento estaba en el 73, cuando se da el golpe a casa del gobierno de Cámpora, bueno, había toda una situación de efervescencia revolucionaria en Argentina que permitía, que entusiasmaba para que se pudiera ir ahí. Entonces, bueno, todos esos uruguayos fueron de alguna manera perseguidos, vigilados, controlados por las fuerzas represivas argentinas, en tanto se comunicaban con los servicios de inteligencia del Uruguay, ¿no? O sea, no era porque se les ocurriera, sino que había como una comunicación permanente. O sea que yo creo que de alguna manera, no solo aquellos que se organizaron para resistir o para avanzar sobre el Uruguay más orgánicamente, que fueron, bueno, las víctimas de desapariciones y de asesinatos, sino también aquellos que emigraron y que se reunían en clubes uruguayos, en comités de resistencia, también fueron perseguidos, vigilados, se tuvieron que ir, o sea, tuvieron que irse hacia Europa. Y el Plan Cóndor sí, tuvo una expansión, porque si bien los servicios de inteligencia siempre se comunicaban entre sí, esto lo que permitía era la acción de los servicios en un lugar y otro, sin tener que consultar, a nadie, ¿no? Al Estado, a las autoridades de ese momento. Claro, tenían como la autonomía para, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Desarticular esta organización, bueno, háganlo. Y los informes son en eso, ¿no? Bueno, logramos hacer esto. ¿Ahora qué? Porque usted me decía que había más para investigar. Entonces, ¿qué faltaría realmente para completar lo que ustedes han hecho? Nosotros no pudimos presentar en esta etapa información sobre el 68 al 73. Solo pudimos presentar un listado de nombres de asesinados. Es un periodo distinto porque, bueno, si bien es un periodo de camino democrático hacia la dictadura, funcionaba el Parlamento, la prensa, entonces eso requiere visitar otros archivos y hacer otros abordajes distintos. No hay ya información en los rollos del Ministerio de Defensa, por ejemplo, porque no era quienes se ocupaban en ese momento de controlar o de vigilar a la población, sino que era la policía. Bueno, y había la justicia.
y estaba la justicia, y había O sea, estamos anterior a la... Claro, anterior. Entonces toda esa parte que es confección de fichas y digo, pero también nos encontramos con sorpresa. Nos encontramos con también varios fallecidos en el marco de las medidas prontas de seguridad. O sea, gente a la que se le solicitaba el documento y se asustaba y eran heridas o muertas. Eso lo sacamos a través de denuncias parlamentarias, donde hay poca información. Entonces, eso también da cuenta ahí de una situación donde ya se perfilaba lo que podía suceder más adelante, ¿no? Cuando se formaliza el golpe de Estado, digamos. Toda esa parte, bueno, es una parte que nosotros empezamos a abordarla, pero que evidentemente es distinta, porque el marco normativo es distinto y requiere su tiempo. Entonces eso nosotros lo estamos, es lo que nos estamos abordando, digamos que es una de las cosas que nos van como quedando. Después, con respecto a la investigación, también lo que en esta etapa fuimos profundizando, hay cambios, ¿no? Si uno ve lo que fue el libro, los tomos que sacamos en el 2007 con respecto a esta actualización última que fue subida a la web el 28 de febrero, hay cambios de contenido, se ampliaron los contenidos, se profundizaron los contenidos. Entonces, bueno, eso también nos fue permitiendo ver el funcionamiento, la dinámica represiva de los servicios de inteligencia, de los organismos, los centros, las unidades de detención, los centros clandestinos, qué organismos operaban en cada lado, los responsables. Bueno, eso es como novedoso también, ¿no? Argentina tiene un largo recorrido en esto, y si uno ve los informes sobre cualquier centro de detención, se asombra porque son muy precisos. Bueno, nosotros como que recién comenzamos con esto, con todas las limitaciones, y porque además es algo que va saltando a la vista cuando uno va trabajando sobre estos temas. Es muy importante, porque es muy importante saber quién operaba en el exterior, quién operaba acá, represión contra qué grupo político, cuál era el organismo, quiénes eran los responsables. Bueno, eso es algo que de alguna manera empezó a quedar plasmado en estas fichas y en estos en los contextos represivos que nosotros actualizamos, pero que es una cuestión que falta todavía. Con respecto a todo el periodo de la dictadura, sí. ¿Qué nos podría decir de cómo funcionó con respecto a hombres, mujeres y niños? Bueno, sí, mucho más, digo, la represión, eso también tiene que ver con la época, ¿no? Y con la participación de la mujer en política, a ver, si uno mira para atrás, por ejemplo, mujeres detenidas siempre hubo muy pocas y vinculadas a determinados delitos de aquel momento, delitos comunes de aquel tiempo. Y a partir de la dictadura, evidentemente, hay un salto cuantitativo importante, lo que supone hacer una cárcel especial para mujeres y crear la policía femenina, porque, bueno, realmente si bien es un número notoriamente menor que el de los hombres, no era una cuestión de que Uruguay estuviera acostumbrado a esa presencia femenina en las cárceles, ¿no? Los niños en Uruguay, bueno, hubo niños nacidos en cautiverio, hubo niños separados de sus padres, hubo niños que tuvieron que pasar por aquel momento por el Consejo del Niño. O sea, en realidad la represión no estaba dirigida en forma individual a la persona que ellos consideraban subversivo, sino que impactaba necesariamente en todo el núcleo familiar. Hay muchos ejemplos de eso, incluso de aquellos que eran detenidos por cortos periodos de tiempo, ¿no? Y que después eran liberados, no tenían nada que... Bueno, no, la vida les cambió. Fue una ruptura enorme. ¿Queda algo que mis preguntas no hayan cubierto y usted quiera decir? Sí, bueno, que además de toda esta reconstrucción, intentando reconstruir la verdad histórica tan compleja, ¿no? Y con tantos matices y tan difícil de un periodo que se caracteriza justamente por intentar ocultar, por intentar oscurecer y opacar eso. Además de eso, a partir del 2011, nosotros, nuestra investigación se judicializó de alguna manera, ¿no? Comenzaron a llegar a la Secretaría solicitudes de la justicia para que brindemos informes y documentación, y también a oficiar de peritos en algunas causas en Argentina como en Uruguay. Que eso me parece que es muy importante porque, a ver,
además de reconstruir la verdad histórica, también se puede colaborar con la justicia al mismo tiempo, aunque ese no haya sido nuestro cometido primero. De hecho se fue dando y bueno, y lo asumimos con mucha responsabilidad y además con mucho compromiso, porque bueno, tiene como una utilidad concreta también y material, ¿no? Nosotros hasta el momento respondimos 80 oficios judiciales y también solicitudes de la Comisión Especial de Reparación de la Ley 18.596.